Hola, mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Alabado sea nuestro bendito Dios por este maravilloso don de la vida, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Es la invitación para este día, confesando nuestras ofensas unos a otros y orando a sí mismo unos por otros para que seamos como sanados, dice Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchas gracias por apoyar estas lecturas de esperanza. Voy a invitarles, por favor, a que continuemos con la lectura allí en el libro de Josué. Y vamos a leer en el capítulo 7 algunos versículos. Reza la palabra del Señor. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Voy a saltarme a leer otro versículo, pero en tu casa tú puedes leer todo el capítulo maravilloso. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en navajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ay, Señor, dijo Josué, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Sucede que después de una gran victoria que había tenido el pueblo de Israel allá en Jericó, vino una gran derrota en esta ciudad que no era comparación con la grandeza que tenía Jericó, era más pequeña ahí. ¿Y qué es lo que estaba pasando entonces? Según el relato de las Sagradas Escrituras, un hombre de la tribu de Judá llamado Acán vio allí, dice, un manto babilónico que le pareció hermosísimo a su vista. Y también vio otros enseres. Allí en Josué 7:21. Vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno. 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, dice. Y tomé, y están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Así que la acción de este hombre les costó la derrota a todo Israel. ¿Qué es lo que hubiese pasado? Porque se hizo una investigación ahí, ¿verdad? Josué se presentó delante de la presencia de Yahvé y le dijo, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? ¿Qué van a decir nuestros enemigos? Mira qué interesante. Josué no sabía, el líder no sabía que había un hombre ahí que había desobedecido la ley que Dios les había dado. Dios puede hacer del más humilde de los seguidores de Cristo algo más precioso que el oro fino, aún que el oro de Ofir. Pero se necesita que nos humillemos, se necesita que confesemos nuestros pecados. Esto sucede si nosotros nos rendimos por completo
para ser moldeados por su mano transformadora. Deberíamos determinarnos a utilizar de la manera más noble cada facultad y cada oportunidad. Aprendamos entonces del Maestro Divino la bondad, que es verdadera sabiduría, verdadera grandeza. Si sentimos la necesidad de aprender de Él, que es la fuente de la sabiduría, Él hará mucho en nuestro favor. Amén. ¿Tú lo crees? Gloria al Señor. No confiemos en nuestra propia fortaleza, en nuestro propio conocimiento, porque seguramente fracasaremos. Dios reclama una consagración íntegra y completa. No le gustan a Dios las cosas a media, ¿verdad? Yo no sé cómo estamos nosotros. Bueno, realmente esto es un tema que es para mí primero. No es para ti en sí, es para mí primero, porque es una exhortación a mi vida espiritual. Cuanto más difícil sea nuestra posición, más necesitaremos de Jesús. Hoy muchas personas a las que Dios pudo haber utilizado en la pobreza, en la escasez, de cualquier tipo que ésta sea, allí pudieron haber sido útiles y logrado la gloria después. Pero la prosperidad las arruinó. Fueron arrastradas al abismo. ¿Por qué? Porque olvidaron la humildad, que Dios era su fortaleza, y se volvieron independientes y autosuficientes. El Señor está al tanto de cada cosa deshonesta, escondida que nosotros tenemos. En todo el proceso, este personaje aquí, Acán, que precisamente se define como el que turba, turbación, manifestó una clara decisión de no reconocer su pecado. En las Sagradas Escrituras hay diferentes palabras para referirse a pecado. Entre las más comunes que se usan para referirse a pecado en el Antiguo Testamento están hataj, que significa pecado, una desviación del carácter. También está este otro término, awón, que significa iniquidad, quedarse corto o no alcanzar el objetivo, el blanco. Está este otro término para pecado, peshá, transgresión, que interpretándola más profundamente sería una revelación abierta, consciente, contra Dios. En el libro de Números, capítulo 15, versículo 30, los pecados de este último término, categoría, se describen en los siguientes términos. Se describen de esta manera: pero el que peque deliberadamente, es decir, conscientemente de lo que está haciendo, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona, dice ahí en Números 15:30, será eliminada de la comunidad, dice la Nueva Versión Internacional. Es decir, ese acto consciente y voluntario de desobedecer al Señor. No hay ningún sacrificio posible para quien persista en ese pecado, porque el pecador no manifiesta arrepentimiento por su pecado, ni reconoce su necesidad de un Salvador, como en Josué capítulo 7, lo que estamos leyendo de este personaje acá. Si Josué, el líder, hubiera denunciado el pecado de Acán, muchos habrían simpatizado con el culpable, cuando éste hubiera dicho: soy inocente. Y de este modo, con su criterio humano, lo habrían considerado un maltratado. Hijo mío, le dijo Josué, da gloria a Yahvé, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. El Señor le había indicado a Josué lo que Acán había hecho. Pero como había quienes se guiaban por la conmiseración, excusando con frecuencia al transgresor, Dios tenía el propósito
de darle a Israel una lección que sería de gran beneficio. Aún lo es en nuestros días. Por lo tanto, Josué apeló a Acán. ¿Para qué? Para que confesara lo que había hecho. Se había incumplido el pacto con el Dios, con el guerrero que peleaba las batallas de Israel. Ahora era al contrario. Alguien que era israelita, alguien que era del pueblo de Dios, parte del pueblo por el que Jesús mismo salía a la batalla y guerreaba para que ellos ganaran. Ahora era al contrario. Era el guerrero, era Dios que estaba contra Israel. ¿Por qué? Por la situación que Acán hizo. Ahí podemos ver en claro la justicia y el amor de Dios. Que no creamos que solo porque dio la orden que destruyera, despojaran o diseminaran o exiliaran o dispersaran a estas personas que estaban transmitiendo a sus generaciones una cultura de idolatría, de corrupción moral. No era solo eso. Dios es justo. Ahora, el guerrero que salía a la batalla por Israel, ese guerrero ahora estaba contra Israel. Dios fue muy exigente en cuanto a Jericó. No fuera que el pueblo se encantara con las cosas que los habitantes habían adorado y sus corazones se apartaran de Dios. Previno a su pueblo con órdenes muy absolutas. Sin embargo, a pesar de la orden solemne de Dios, mediante la boca de Josué, Acán se atrevió a transgredirla. Y este es el pecado ahí que se señala en Números 15:30, que para ese acto consciente y voluntario de desobedecer al Señor, no hay ningún sacrificio posible para quien persiste en este tipo de conducta. La codicia lo condujo a tomar los tesoros que Dios le había prohibido que tocara, porque la maldición de Dios estaba sobre ellos. Y debido al pecado de este hombre, el Israel de Dios fue tan débil como agua ante sus enemigos. Acán había albergado la codicia y el engaño en su corazón, hasta que sus percepciones del pecado se oscurecieron y fue víctima fácil de la tentación. Y mira, amado, amada que me escuchen, eso nos pasa a nosotros también. Cuando estamos cegados por una acción voluntaria y consciente de algo que Dios ha dicho ya, que es pecado, nuestras percepciones se oscurecen, se nublan y caemos víctimas entonces. Si nos aventuramos a acariciar una vez un pecado conocido, caeremos más fácilmente la segunda vez. La primera transgresión abre el camino al tentador, quien gradualmente destruye toda resistencia y toma posesión completa de la ciudad del alma. Acán había escuchado las advertencias frecuentemente repetidas contra el pecado de la codicia. Y de paso, codicia es el afán excesivo de riqueza, avaricia, usura, amor desmesurado por las cosas materiales. Bueno, por eso es que Dios nos dice, ¿verdad? Amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, mente, fuerza y alma, y a nuestro prójimo. Cuando no amamos a Dios, tenemos que amar a alguien más, o a algo más, o a nosotros mismos, ¿verdad? Nos endiosamos. Así que ya él había escuchado las advertencias y que Dios había dicho que eso era anatema, determinado a la destrucción. La prohibición del robo y todo engaño. Pero él continuó acariciando ese pecado. Como no fue descubierto y reprendido así abiertamente, se hizo más osado. Las advertencias tuvieron cada vez menos efecto en él, hasta que su alma estuvo sujeta por cadenas de oscuridad.
esas cadenas de pecado pueden ser rotas por nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Pero si nosotros, mire, confesamos, nos arrepentimos, si sentimos la necesidad de verdad de que Dios nos salve. El cristianismo no solo es para lucirse, ¿verdad? Allá en la iglesia, en el templo. Es para que cada día de la semana y para que en cada lugar nosotros también manifestemos quiénes somos. Exigencias de ser seguidor de Cristo deben reconocerse en el hogar, en el trabajo, en la universidad, ¿verdad? En la escuela, en los talleres, ahí en tu comercio, en las transacciones que hacemos con los humanos y con el mundo. O sea, no es un ropaje, ni es una cosa de disfraz como la que ahora se usa aquí, ¿verdad? Para celebrar el Día del Diablo. No, no es disfrazarme el ser cristiano, ¿verdad? Voy así de manga larga a la iglesia, hasta ni me corto el cabello, ¿verdad? O ni me pongo mi cara como un arcoíris. Pero después que salgo de la iglesia, eso es hablando de lo exterior, ¿verdad? No haciendo notar aquellos pecados que los tenemos, pero que no se miran tan fácilmente. La envidia, la codicia, el orgullo, la vanagloria. Es mejor morir que pecar. Mejor padecer necesidad que defraudar. Es mejor tener hambre que mentir. Que todos los que seamos tentados, enfrentemos en el nombre de Jesús al enemigo. Con las palabras podría dejarte hoy de Salmos 128, 1 y 2. Bienaventurado todo aquel, toda aquella que teme a Yahvé, que anda en sus caminos. Cuando comamos del trabajo de nuestras manos, bienaventurados seremos y nos irá bien. Alabado sea el Señor, es una promesa de Cristo. El pecado de un hombre causó la derrota de Israel ante el enemigo. Se necesitaba algo más que oración. Debían levantarse y purificar el campamento de Israel. El término hebreo empleado como traición aquí en Josué capítulo 7 versículo 1, mahal, denota la ruptura de un pacto o un contrato. Indica la violación de la confianza entre los individuos o con Dios. Sugiere un acto engañoso, encubierto y solapado. En la confesión de Acán, él reconoce haber pecado contra el Señor. Ahí se emplea mahal como resultado de un acto deliberado, consciente. ¿De qué provenía el problema en realidad de Acán? No provenía de la confesión entre las cosas dedicadas a la destrucción, Jerem, entre la confusión, perdón, que él estaba confundido, y el saqueo, ya que no hubo saqueo en el caso de Jericó. Más bien, su pecado consistió en considerar el Jerem como un mero saqueo y nada más, como dice ahí en el versículo 21 de Josué 7. La meticulosa línea genealógica de Acán busca transmitirnos cuáles fueron las consecuencias del acto de Acán para todo el pueblo de Israel. La genealogía destaca cómo el pecado de una sola persona se extiende a toda la nación a medida que el Jerem pasa por el linaje de Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, allí en Josué 7:18, trayendo la derrota a todos. La necesidad de consagración radica
en la advertencia. Fíjate que aquí hay una gran diferencia. Cuando allá iban a pasar el Jordán, se les pide al pueblo, ¿verdad? Cuando iban a tomar a Jericó, que se consagren. Pero que se consagren para que puedan ver ese milagro que Dios va a hacer ahí. Pero aquí es diferente. La necesidad de consagración que Dios le está pidiendo ahora radica en la advertencia de que el Jerem, de que lo que estaba determinado para ser destruido, está en medio de ellos, en medio del pueblo, imagínate. El pueblo al que se le iba a dar la posesión y que debía implicar una investigación en cada hogar israelita para averiguar quién podía tener ahí este pecado. El pecado. Estar en posesión de él. ¿Qué diremos entonces en nuestros días? Quizá todos hemos llevado un Acán en nosotros. El pecado de la codicia. Rahab, al contrario. Acuérdate de Rahab, aquella mujer que vivía en Jericó, la ex prostituta. Ella aprovecha el último rayo de la gracia de Dios a toda costa y renuncia a su casa, a sus posesiones y a todos los tesoros que había acumulado a lo largo de la vida. ¿Para qué? Para disfrutar del privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. En cambio, Acán, un miembro del pueblo elegido de Dios, de linaje noble, desprecia el privilegio de participar en los planes de Dios. Renuncia a su herencia en la tierra prometida y a todas sus riquezas para apoderarse de uno, dos o tres objetos de una civilización y un mundo destinados a la destrucción, de cuyo hechizo no pudo liberarse. El mundo, amados y amadas, en que vivimos, muestra cada vez más señales de insostenibilidad y desmoronamiento. Desde la perspectiva bíblica, también estamos al borde de la tierra prometida. Muchos, como la exprostituta Rahab, descubren el maravilloso plan de salvación del Altísimo y le dan la espalda a este mundo en ruinas. Gloria al Señor. Reciben la gracia de Dios, que dejan que todo lo demás perezca como basura. Otros, sin embargo, permiten que el falso y engañoso glamour de este mundo los deslumbre con sus objetos y riquezas prometidas. Rechazan la herencia celestial y todos los beneficios que el Eterno les ha reservado. ¿Dónde queremos entonces construir nuestro futuro? ¿Dónde quieres construir tu futuro? ¿En un mundo en ruinas? ¿Condenado a la destrucción? ¿O en la nueva tierra que Dios está preparando para todos aquellos que le amen? Quiera Dios que esta sea tu decisión hoy. Darle la espalda a las cosas de este mundo. No vendas esa corona que Dios quiere darte. No la dejes por ahí, no la desprecies. Por un plato de lentejas, por un placer momentáneo, por la satisfacción de nuestros apetitos. Apetitos de todo tipo, por supuesto. Leo para finalizar, si me permites, aquí en Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Y en Santiago 5:16, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Acán fue desterrado del pueblo de Dios y todas sus cosas consumidas.
De hecho, él confesó su pecado. Cuando ya había pasado, la Biblia no registra cuál fue el proceso así minucioso a seguir, pero se cuenta que se empezó primero con la tribu, después con el linaje, con la familia, hasta llegar a Acán. Tuvo oportunidad Acán de confesar su pecado, de arrepentirse. Sí lo tuvo, pero no sentía la necesidad. Estaba totalmente entenebrecido de su mente, de su lóbulo frontal, por un simple manto babilónico, por unos cuantos lingotes de oro. Imagínate, despreció la tierra prometida y trajo ese gran ultraje al pueblo de Israel. Quiera Dios que a mí no me vaya a pasar lo mismo. Y yo no te digo a ti, digo a mí, porque esta exhortación es para mí primero. Que Dios nos ayude, que rompa toda cadena, toda atadura que tengamos, ambiciones deshonestas. Que Dios pueda apiadarse de nosotros y que mientras escuche la voz del Espíritu Santo podamos hacer decisiones para vida. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Te invito a una próxima lectura de esperanza, si el Altísimo así lo permite. Amén.